Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día 23 de mayo. Hoy será un debate especial porque es un debate con mujeres y mujeres que tienen voz, pensamiento sobre los temas importantes del país. Vamos a hablar un poquito de todo. Obviamente vamos a hablar de lo que han sido las últimas nominaciones, vamos a hablar también de lo que se piensa que se debiera hacer en un próximo gobierno, sobre todo en el tema mujer debe ser importante, algunas cosas digamos que seguramente mis invitadas están esperando que se hagan, y hablaremos también de lo que está en discusión hoy día en la Asamblea Legislativa, que es este anteproyecto de ley de reconciliación que finalmente no se votó. Muchos estaban apostando a que se votaba hoy día y que esta noche que iba a ser votado a altas horas de la noche, pues finalmente ni la Comisión Política lo ha visto, por lo tanto no hay ley de reconciliación, pero sí hay un texto que anda circulando y que hablaremos sobre eso. Presento inmediatamente a mis invitadas. Bessy Ríos, analista y activista de derechos humanos. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar Bienvenida. aquí contigo. Naida Medrano, especialista en políticas públicas. Buenas noches, Naida. Buenas noches, bienvenida. Nacho. Muchas gracias, y a las compañeras también un gusto compartir panel. Zulén Ayala, abogada y miembro de CIDE. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Bienvenida. Buenas noches, Bessy. Naida, un gusto estar con ustedes esta noche y a los televidentes que nos están viendo. Bueno, a ver si termino bien parado yo después de esta entrevista. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Empecemos por lo que estábamos hablando Por el principio. fuera de cámara, que es sobre este proyecto de ley de reconciliación, que para ponerlo en contexto hay que decir que la Sala Constitucional anterior, en el año 2017, declaró inconstitucional la ley de amnistía de 1993, una ley de amnistía que fue posterior a los acuerdos de paz. Pero había otra ley antes que se llamaba reconciliación del año 1992. Correcto. El fallo de la sala determina la del 93 no vale, porque plantea una amnistía absoluta y deja la del 92, pero le pide a la Asamblea Legislativa que sobre esa base haga reformas y haga una nueva ley, una ley que estipule reparación a las víctimas, una ley que estipule el derecho a conocer la verdad y que tenga sobre todo, digamos, elementos para que esto nunca más vuelva a ocurrir en el país. Más o menos por ahí va la cosa. Y la Asamblea normalmente haciendo un poco mal las cosas, algunos partidos políticos se meten a hacer las cosas escondidas, meten gente indebida a hacer este proceso de discutir el proyecto de ley. Digo esto porque no debieran haber estado ahí en esa comisión ad hoc, claro, involucrados directamente en lo que fueron el conflicto. Obviamente, digamos, cierto, ha generado todo tipo de dudas, rechazos por algunos sectores. Otros no se manifiestan realmente, yo no podría decir la sociedad salvadoreña opina de esta manera o de otra, a saber, pero hay opiniones que se hacen muy públicas, que son muy fuertes. Claro. ¿Qué piensas tú, Naida, de esto que se está discutiendo actualmente? Mira, que no se va a aprobar hoy, no se va a aprobar hoy. No se va a aprobar. Ya se ha dicho que se va a abrir la puerta a las organizaciones para escucharlas, que se va a hacer público también el contenido de la propuesta que se va a debatir dentro de la comisión, y esto es fundamental. Creo que estamos asistiendo a 2 fenómenos interesantes. Uno tiene que ver con 27 años en donde no se han sanado heridas en la población salvadoreña. Es decir, la no posibilidad de tener acceso a la verdad, mucho menos a la justicia o reparación de manera efectiva, también nos coloca en un panorama en donde la población salvadoreña no ha tenido acceso expreso y directo a la verdad. Y esto definitivamente genera un entorno y un contexto en la cotidianeidad
de una deuda histórica. Estamos hablando de casos emblemáticos, simbólicos, que se han podido colocar a través de juicios en el sistema interamericano, como por ejemplo el caso del Mozote, como por ejemplo el caso de las hermanas Serrano. Sin embargo, estos casos son simplemente la punta del iceberg, que no se ha podido ni siquiera tener acceso a los archivos de la Fuerza Armada de todo ese tipo de comportamientos que existieron. Yo creo que amén de todo este proceso de la necesidad de conocer nuestra propia verdad, y generar el proceso de justicia y reparación, por supuesto, es una deuda sobre la cual hay que seguir tejiendo por la misma construcción de futuro de país. Es decir, hablar de reconciliación pasa incluso sobrepasar a los dos actores que ahora están decidiendo. Ese es el otro punto en el que hay que dirigir la mirada. Quienes están decidiendo sobre estos casos en particular son los actores que estuvieron involucrados en el conflicto. Esto, en, digamos, tecnicismo jurídico internacional, se llama autoamnistía. Es decir, están generando un proceso en donde se autoperdonan, considerando que la propuesta que se había filtrado en redes sociales conversaba alrededor de una pena que la verdad no era equitativa a los hechos que se habían cometido. Incluso alrededor de la pena podría conversarse, pero si se está trabajando en una propuesta que ni siquiera es pública, que ni siquiera se recibe a los familiares, a las personas, a las víctimas que todavía tienen secuelas de hace más de 27 años, entonces algo hay oculto ahí que definitivamente no nos permite hablar y colocar el debate, tal cual como se llama tu programa, ¿verdad? El debate a nivel nacional sobre nuestra historia. Okay. Y eso todavía está pendiente en nuestro Zulem. país. Bueno, es un tema bastante sensible, lo comentábamos fuera de cámaras, que esta guerra comenzó aproximadamente hace 40 años atrás, finalizó hace 27, y mucha de la población actual de El Salvador son personas jóvenes que no vivieron el conflicto. Muchas de nosotros incluso o nacimos durante la guerra o posterior a ella, y nos enfrentamos día a día con una realidad de El Salvador que sigue siendo un país extremadamente violento. Seguimos viendo muertes violentas, y venir a estar tocando temas de hace 30 años atrás o más, no digo que no sea importante, pero en realidad yo creo que hay temas que tenemos que poner en la agenda, y esa es mi opinión personal, que sí nos están abatiendo a todos los salvadoreños. Sí es importante, creo yo, conocer la verdad, pero también debemos estar claros de que la institucionalidad del país no está permitiendo que podamos ni siquiera resolver problemas de delincuencia común al día de hoy, y venir a tocar esos expedientes, esos casos pasados. Yo sí lo veo bastante complicado, bastante difícil. Yo soy de la opinión de que deberíamos de empezar a ver hacia el futuro. Viene un nuevo gobierno con nuevas expectativas, con nueva visión. Esos actores políticos que están negociando esa ley en la Asamblea. Tenemos un presidente de la República que es parte de esos procesos que se le imputan muchas de esas muertes, que van de salida. Y le vamos a dar la oportunidad a un nuevo presidente, a una persona que también es posguerra, que retomemos los problemas actuales y empecemos a caminar hacia el futuro. Eso es mi consideración. Ok. Niña Bessi. Mira, hay una realidad. En este país la democracia se sembró sobre la ignorancia y sobre la impunidad. Principalmente cuando dejaste descubierto los derechos de las víctimas, sobre una ley que ni siquiera se discutió durante el proceso de los acuerdos de paz, porque los acuerdos de paz te hablan de conocer la verdad. Esta ley de amnistía, conozcamos el origen, viene 2 días después de que se lanza el informe de la Comisión de la Verdad, de la locura a la esperanza, donde incluso los militares pues dijeron de que no era cierto. A mí me parece de que seguir ocultando, seguir no reconociendo de dónde venimos, qué fue lo que pasó, por qué tuvimos esta guerra, qué crímenes se cometieron, independientemente que sean de uno u otro bando. A mí me tiene sin cuidado. Yo creo que lo importante es saber la verdad.
no seguirla ocultando. Aquí a piedra y lodo ni siquiera a los niños se les enseñó lo que habían vivido aquí. Mi hijo me preguntó contra quién nos peleamos, mamá. Porque hoy que estaba viendo las noticias, ¿contra quién? ¿Contra qué país? Entre nosotros, hijo, entre nosotros. La masacre del Mozote es la más grande de Latinoamérica. Y tenemos un ministro de defensa de un gobierno de izquierda que ha dicho que eso es una leyenda. Y eso no se vale. Yo creo que es importante saber la verdad y partir de lo que corresponde. Es verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición y reconciliación. Pero como bien lo expresan los jesuitas en el caso de los 6 sacerdotes, ¿cómo te voy a perdonar si para empezar vos ni siquiera reconoces lo que hiciste? Okay. ¿Ustedes no creen que hay que partir por entender por qué hubo guerra en El Salvador? Y no me digan que habían causas de injusticia, porque las había. Y las siguen, Pero ¿por qué fue posible la guerra en El Salvador? El Salvador fue un teatro de la Guerra Fría. Correcto. Una Guerra Fría que no era nuestra, era de 2 potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y nosotros fuimos el escenario escogido en su momento. Algunas causas habrían aquí para que fuéramos el escenario escogido, y empezaron a armar a grupos, uno por un lado, otro por otro, enviar mucho dinero, incluso a dar órdenes militares de cómo actuar en esta guerra. La realidad, Nacho, a mí me preocupa que esos no sean juzgados, claro, que esos que fueron los autores intelectuales no sean juzgados. Cae Nicaragua, Nacho, ese es el contexto. Cae Nicaragua, y Nicaragua cae porque hay una suspensión de la ayuda militar a ese país por el asesinato del periodista. Y se toma la decisión de Estados Unidos de retirar la ayuda, retiran la ayuda y cae el país. Con El Salvador no querían que les volviera a pasar. Esa es una realidad lo que tú estás diciendo. Por eso a mí me gustaría que los jóvenes salvadoreños conocieran, ¿sí?, realmente para dónde. Acá, digan. Pero saber que los jóvenes puedan saber, ya que somos un país de jóvenes, ¿por qué hubo guerra en El Salvador? Porque no puede ser que terminemos, digamos, con 5 casos y la causa principal y todo lo que fue, no la sepamos. O que te sigan diciendo que la guerra del 69 es una guerra por un partido de fútbol. Lo mismo. Sí. Yo quiero quizás también un poco retomar esto, porque en efecto tiene que ver con geopolítica en su momento, con cómo la antigua Unión Soviética, ahora Rusia, tenía determinados intereses político-ideológicos, como los tenía también Estados Unidos, ¿no? Y los siguen teniendo ambos. Ambos son países con una geopolítica importante, alrededor de la cual también en el mundo se siguen tomando decisiones. Sin embargo, también alrededor de ello, cómo se fue moviendo algunos elementos que gestaron no solo un análisis que conocemos de 1992 hasta 2009 más o menos como posguerra, sino que en 1970, al inicio, en ese momento, es que se generaron esas condiciones como para que también los procesos organizativos fueran más consolidados. Sí. De apoyo de X, Y o Z, sí, pero habían también condiciones materiales dentro del país como para poder tener estos 2 polos. Un polo que empezó a hablar en toda América Latina, toda África, ese es el punto, pero es que casi toda América Latina entró en esa dinámica. Y en toda África, incluso Asia en ese tiempo, es que digamos, fue el retrato del mundo, Nacho. Pero elegir un teatro de guerra para vender armas, para mover el aparato militar, para probar y todo. ¿Pero ha cambiado algo en la actualidad? Porque aquí hasta se usó la bomba racimo, una bomba. Al fin y al cabo, la política y la geopolítica descansa precisamente en este tipo de intereses. Y al fin y al cabo también tiene que ver con estas condiciones que son caldo de cultivo. Si a eso le sumamos desigualdad, no propiedad, una serie de condiciones alrededor del derecho al trabajo, a la salud, a la educación, la vivienda, todos los derechos económicos, sociales, culturales entre estos, claro que es un caldo de cultivo que está ahí a flor de piel. Y que adoptan, digamos, una actitud dependiendo de uno u otro geopolíticamente. A mí me llama mucho la atención cuando viene una de las potencias que participó en la guerra, porque participó en la guerra de El Salvador, no es que, digamos, la miró de fuera y venga a decir la necesidad de encontrar la verdad y todo. Claro, encontremos la verdad, pero la verdad completa. Así es. Porque aquí, y a mí me consta, por testimonio de gente que conocí en su momento, que hasta el famoso Mohamed Gaddafi de Libia entregó armas a El Salvador.
Aquí, y estamos hablando de Libia, un país que a saber, digamos, o sea... es que algo chiquitito. Hay tantas antes cosas de la que pausa. saber que sería importante determinar por qué hubo todo eso, porque hubo brutalidad sin duda, y esas brutalidades no deberían nunca más suceder. Creo que te deberías de preguntar por qué hoy las pandillas descuartizan, quiénes fueron los primeros que hicieron aparecer cuerpos descuartizados en las calles. Pero también Exacto. la Constitución del 83. Es decir, ahí hay un juego a dos manos, en donde tuvo también una participación importante, por ejemplo, Estados Unidos en la Constitución pero de considero también 1983. que le deberíamos de apuntar a los orígenes, a los motivos que originaron esa guerra. Claro. Si se corrigieron hasta el día de hoy los tenemos. Y yo creería que muchos de esos problemas sociales que tú mencionabas todavía existen, solo que ahora nadie quiere tomar las armas para solucionarlo. Ahora queremos buscar mecanismos legales para poder encontrar una solución a tantos problemas de este país. Vamos al corte, ya volvemos. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por un año en Cosabi de RL. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, depósito a plazo o adquiere un crédito en cualquiera de nuestras 5 sucursales. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Primer sorteo, 31 de mayo. Cosabi de RL. Tu crecimiento es nuestro compromiso. ¡Ay, ay! ¡Cuidado! ¡Más despacio, te he dicho! ¡Ay! ¡Ya lo golpeaste! ¡Para! Un fuerte enojo puede afectar su salud y la relación con los demás. Pedir perdón es bueno para su corazón, así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto. Por los que más ama, cuídese con cardioaspirina. Es Bayer. El segundo segmento de debate gracias a Cosabi DRL. Cosabi DRL te presenta a Lush Nahual en sus 40 años. Viernes 14 de junio en Santa Ana, sábado 15 de junio en Citco, ahí vamos a ver, ¿no? El domingo 16 de junio en San Miguel. Cosabi, tu crecimiento es nuestro compromiso. Hola amigos, soy Álvaro Aguilar de Alush Nahual. En junio, Cosabi nos trae a los 3 conciertos de aniversario a su país. Los esperamos. Viernes 14, Feria Ganadera Santa Ana. Sábado 15, Pabellón 5 de Citco en San Salvador. Y domingo 16, Hotel Trópico Inn San Miguel. Boletos a la venta en puntos Todo Ticket, sucursales de Cosabi y en taquilla los días de los eventos. Artista invitado, prueba de sonido. Cosabi, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, señores, estamos hablando de la guerra. Cosas muy interesantes, digamos ya. Bueno, ¿cómo están viendo el panorama político en este momento? Ya hay 6 mujeres, pero no necesariamente con eso ha superado los 5 mujeres que hay actualmente, porque no se puede contar una embajadora, ¿no? Es la segunda mujer embajadora que tenemos en Naciones Unidas, claro, aunque por su edad es la más joven, tiene 35 años. Ya. A mí, como te digo, y como lo dijimos en el programa anterior que estuvimos, sorpréndeme Nayib, PNC, una directora mujer, Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad Pública. ¿Usted quiere tradicional? Hablemos claro, ¿quiere la Bertalicia en un puesto así o no? No, mira, en la dirección de la PNC creo que la más indicada es Janet Aguilar, por ejemplo. ¿Perdón? Janet Aguilar. A ver, me está mi productor, no se llama Bertalicia. Berta María. Berta María. Ah, chico, yo pensé que estabas hablando conmigo. Berta María, perdón. ¿Tú dices que querés a la Janet Aguilar
En la dirección de la PNC sería una gran persona ahí. Zaira Navas. Usted no sabe que ya está nombrado quién va a ser el director de la PNC. No le han dicho. Ya te dijeron a ti, fíjate, a mí no me han avisado. No te han dicho. No me han contado quién va a estar ahí. Bueno. Yo creo que la medida que a mí me gusta el tema de que ¿Y se no te vayan gusta Berta Alicia? Alguien dijo que podía ser ministra de Seguridad. Berta María. Berta María. Mira, esa es al final decisión del presidente, pero no sé, creo que no la veo en ese espacio. Ella está aportando mucho desde sociedad civil, sacando a todas estas mujeres que han sido detenidas por las emergencias obstétricas. Cada uno de sus procesos va despacio, a pasito, como dice, despacio, pero a paso de vencedor, ¿no? Con cada uno de los casos. Nos haría daño a la sociedad civil y al movimiento de mujeres si nos la quitan de donde nos está ayudando. Depende. Yo ahí sí ¿Dónde le gustaría una mujer a usted? ¿En qué ministerio? En la mayor cantidad de ministerios posibles. Eso. Por dos razones. Pero vamos a explicar por qué. ¿Te gustaría una mujer en defensa? Claro, en agricultura sería muy interesante una mujer en agricultura, también en defensa. ¿Por qué no una mujer en defensa? ¿Defensa te gustaría? Sí, claro, por supuesto. ¿Y civil? Ahora, hay una cosa, se llama un poco representación descriptiva y sustantiva. No es lo mismo ver un gabinete completo de hombres o en donde participan 1 o 2 o 3 o 4 o 5 mujeres de 16 puestos, por ejemplo, a ver un gabinete en donde la mitad son hombres y la mitad son mujeres, por poner paridad, en caso que sea paridad. Esta representación descriptiva definitivamente tiene que ver con cómo se posicionan de acuerdo a el escenario de la sociedad. Es decir, la representación descriptiva debería de contar con mujeres, con indígenas, con mujeres de sectores laborales, por ejemplo, entre otras tantas, que se manifiesten en la diversidad de cargos. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, mujeres trabajadoras que están representando a este nicho de la población. Esto tampoco significa que se traduzca en una representación sustantiva. Es decir, la cantidad de mujeres que se eligen tampoco garantiza que se representen el abanico de intereses que hay en las mujeres. Por ejemplo, mujeres que trabajan en las maquilas, a saber si van a tener un eco sustantivo en una ministra de Trabajo que no tiene empatía con la problemática. Sin embargo, la relación entre representante y representada, en este caso, ¿verdad? Que si somos mujeres, definitivamente es fundamental. Y ahí sí depende de una agenda permanente de las representadas frente a la representante para entonces lograr posicionar en su agenda de manera sustantiva lo que las mujeres necesitamos que se visibilice en esta sociedad y que no se dé. Descriptiva sí es importante y ojalá se sigan nombrando muchas más mujeres en gabinete. Esto es fundamental, solo hay un impacto visual que definitivamente genera un cambio, pero también tenemos que ir trabajando sobre la representación sustantiva. Yo ahí sí me distancio con mis dos compañeras porque por la grave situación en la que se encuentra el país, cómo lo va a dejar el gobierno del FMLN, que lo va a dejar en caos, es lo más seguro, ya lo estamos viendo. Yo creo que en este momento el género es lo de menos, eso es lo que yo considero. Sí aplaudo ver esos nombramientos de las ministras, muchas de ellas muy bien calificadas, por lo menos en sus currículos. Esperamos que sean las personas indicadas para los cargos que han sido designados, pero por sobre el género, yo siempre voy a apostarle a la capacidad. Y si en defensa encontramos una mujer espectacular que puede hacerse cargo de ese ministerio, yo misma lo voy a aplaudir. Pero venir a hacerlo por representatividad, por sectores, por minorías, yo en este momento no podría estar de acuerdo en eso porque el país necesita a las personas más idóneas, más capaces para que nos ayuden a salir del hoyo en el que estamos. Necesitamos atraer inversión, generar empleo, parar la impunidad, la seguridad, y yo creo que eso no tiene género. Miren qué interesante, porque a mí lo que me parece interesante es que muy pocas veces nosotras cuestionamos la idoneidad del hombre. Pero cuando son las mujeres las que están siendo nombradas, entonces sí, no importa el género, con que sea idónea o idóneo, ¿verdad? Pero es muy raro que cuando un hombre es nombrado, o un hombre se le designa en un cargo, lo primero que digamos es, ¿será el idóneo o no será el idóneo? Aquí no estoy diciendo que ellas, ¿verdad?, no tienen cómo desarrollar sus capacidades, que es distinto, es lo que dije la vez pasada.
la vez pasada es dejemos que desarrollen sus capacidades. Y ahí Claro, entonces medimos cómo van desempeñando es su que labor. es importante, creo que en primer punto para mí es importante que haya mujeres porque le naturalizas a esas niñas, a esos niños que las mujeres pueden estar en poder real, en primer lugar. Y en segundo lugar hay una realidad, Nacho, desde que tenemos democracia, por lo menos 100 años solo hombres han estado. Y nunca se ha hecho ese cuestionamiento. Y me parece maravilloso que hoy se cuestione el tema de idoneidad. ¡Qué bueno! ¿Estamos hablando sobre la base de la realidad o sobre la base de la forma en que se han hecho estos anuncios? Cultura Porque van 5 mujeres dentro del gabinete. Y una embajadora. Pero aparte, eso aparte. Bueno, 5 mujeres, sí. Hay muchos embajadores, y hay mujeres y hombres. Claro. Y el actual gobierno también tiene 5 mujeres. Sí, así es. Solo que ahora se han ido presentando una por una, y bien bonito, y con todo, digamos, entonces crea la sensación... No me cabe duda que... Crea una sensación... Habría que ver que viene... Comunicación política. Ahí hay una producción, eso lo tenemos claro, el mismo tono de ropa, blanco, que te genera frescura, te da paz, te da esperanza, pero la realidad es que aquí la paciencia se nos ha acabado. Se le tuvo paciencia a 20 años a Arena, se le tuvo paciencia de 10 años al FMLN, y creo que en ahí se le va a tener menos paciencia. Y las funcionarias tienen que hacer los cambios que se están esperando, tienen que tener el apoyo técnico, y yo creería que sobre la base de eso, ya lo habíamos mencionado, se puede juzgar a las mujeres que están siendo nominadas. Ahora, te llama la atención porque en realidad los cargos en los cuales han sido nominadas son cargos que las mujeres generalmente están llamadas a hacerlo: educación, desarrollo. Cultura. Entonces creo que la sorpresa es en los ministerios que tradicionalmente solo han puesto a hombres. Y tenemos mujeres capaces. Lo que pasa es que toda la vida se maneja dentro de la sociedad que no hay brazos más seguros que los de los hombres. Los de las mujeres no. No existe brazo más seguro que los de la mujer. Al hombre, a todos los seres humanos nos apapacha la mujer y nos cría. Esos son los brazos seguros. Sí, aunque el papá debería de compartir el rol también, pero... Apapachar, ¿saben qué significa? Tocar el alma. Así es. Eso es, claro. Tocar el alma. Entonces yo creo que... Es una palabra náhuatl, reconocida por la RAE. Una palabra náhuatl. Yo creo que por ahí también tenemos que transitar, ¿no? O sea, idoneidad, por supuesto, pero la construcción de un liderazgo y la construcción también de determinados cánones de poder que modifiquen lo que tradicionalmente entendemos por poder. ¿Una mujer en la Fuerza Armada o en defensa? Sí, y que entonces le transforme culturalmente cómo dirige un Ministerio de Defensa. Un poco me estoy guiando por el ejemplo de Bachelet en Chile, que realmente es un cambio. O sea, realmente ella estableció un cambio cultural, primero cuando la pusieron como ministra de Defensa, en una Fuerza Armada chilena muy cuestionada en su momento y con mucho poder. Y ponen a una mujer, y más encima una mujer, hija de un general que fue víctima de la dictadura, ¿ya? Y después presidenta del país. El día que Michelle fue elegida presidenta, todas las mujeres que llegaron a la toma de posición o a la festejo, digamos, se pusieron en una banda presidencial. Y de ahí para adelante muchas cosas han cambiado. Muchas cosas han cambiado en favor de una igualdad de género. O sea, claro. Sin duda. Cuenta. Por eso que yo creo que hay ministerios que son claves. Ajá, así es. Yo creo que esto va a motivar a que las mujeres tratemos de buscar educarnos más, de mejor manera, empoderarnos cada una en nuestro sector. ¿Por qué? Porque está el camino que podemos llegar a estar al frente de una de estas instituciones importantes del país, pero lo repito, siempre demostrando que somos las personas idóneas, no por cuotas de género, porque si no, después vamos a tener casos de que quizás se le pueda desprestigiar precisamente por ese hecho. Aunque a las mujeres nos toca esforzarnos el doble para demostrar que somos capaces. Sin duda, siempre. No cabe duda. Primero porque no le creemos. Y se ve forzada a la mujer en hacer el doble de esfuerzo. Y segundo, porque la mujer también es madre, y el ser madre le significa, digamos, mucho más trabajo. La doble jornada. La palabra éxito significa distinto para un hombre que para una mujer. De ahí construcción de poder. Exactamente. Bueno,
Bueno, hasta el momento, bien, ¿no? A ver qué pasa. Hay que dejarlas y hay que poner todo a Imagínense disposición que tengamos para que puedan trabajar una mujer bien. ministra de Hacienda y una mujer ministra de Defensa. Wow. Por ahí yo diría, ahí hay un cambio radical. Ahí sí yo vería un cambio. Yo esperaría verla en aduanas, esa mujer. ¿En aduanas? Sí, ¿por qué? Porque ya sabemos que ahí hay un nido de corrupción terrible y posiblemente el hecho, ahí sí creo yo, que las mujeres somos un poco menos corruptas. Bueno, tenemos ahí casos de las ex primeras damas, ¿verdad?, que vienen a hacer la excepción a la regla, pero sí creería que sería interesante ver. Yo creo que la mujer es más decidida a tomar, normalmente cuando el hogar tiene un problema, la mujer es la que toma decisiones, pero decisión. también somos menos propensas a ser sobornadas. Es natural. En la calle uno va y ve un policía y ve que es una mujer, difícilmente le va a pedir algo. Difícilmente. En cambio, entre hombres es como más normal, común. Pienso yo que las mujeres sí tenemos esa virtud. Bueno, y tema, ¿tengo que ir al corte? Ya, voy al corte y ya volvemos. Aprovecha estos superprecios irresistibles. Pañales Huggies Snug & Dry Big Pack de 48 a 80 unidades, $14.99. Papel higiénico Scott 1000 hojas 9 rollos, $4.99. Arroz precocido San Pedro 4 libras, $2.15. Harina de maíz del Comal 4 libras, $1.45. Desde siempre, Super Selectos, tu super. El Internet cambió radicalmente la forma de hacer periodismo. Ahora solo necesito un acceso a Internet para enviar formación, videos, cuando están pasando las cosas. Con tu plan postpago 360 tienes un Huawei Y6 con 10 GB, WhatsApp, Facebook ilimitados y Claro sin fronteras, en plan $30. Mi trabajo es súper apasionante y me permite vivir experiencias relevantes y diferentes para compartirlas con otros. Claro, el Internet para la generación que queremos ser. Te invitamos a celebrar con una cerveza lager excepcional, dorada, brillante, que satisface y refresca el paladar. Santa Cruz 1906, elaborada con 100% malta de cebada. Tómate el tiempo y celebra cada paso con Santa Cruz 1906. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Conéctate y disfruta de tu tiempo hasta donde quieras utilizando los canales digitales del Sistema Fede Crédito. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo, pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te ofrecemos Fede Móvil, Fede Banking y Fede Red 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. A ver, si yo te preguntara qué quisiera que ocurriera a partir del nuevo gobierno, qué quisiera ver, qué quisiera, no sé si situaciones determinadas o algo puntual que tú quisieras que fuera, para que fuera un gobierno que tú quisieras que realmente respondiera con las expectativas sociales. Que las políticas públicas respondan a las necesidades de la población. Yo estoy decepcionada que de repente tenés un funcionario en un escritorio con aire acondicionado que se le ocurre hacer una política pública la cual no tiene respaldo, la cual no tiene un estudio técnico y te la lanzan. Pero sobre todo que si se consigue esa política pública consultada con todos los sectores, que se tenga continuidad. Yo sigo insistiendo que necesitamos un pacto de nación. No podemos seguir haciendo planes educativos para 5 años. Planes en el sistema de salud para 5 años, planes económicos para 5 años, planes de seguridad para 5 años. No se puede. Un país no cambia en 5 años. Si todos los sectores
generan un solo plan al cual se le va a dar seguimiento independientemente de quién llegue, ya hubiésemos avanzado. Pero ni siquiera en los 20 años del gobierno de Arena tuvo continuidad ninguna de las políticas públicas. Incluso con el FMLN variaron varias políticas públicas. Entonces, si tú las vas cortando cada 5 años, no vas a avanzar. Seguís batiendo el mismo lodo, seguís haciendo lo mismo, te seguís equivocando, y quienes sufren las consecuencias son nuestras juventudes, nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adultos mayores, que son los que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Voy a saltar, voy a ir a su lado. Bueno, yo lo que esperaría de este nuevo gobierno, que está generando muchas expectativas positivas, algunas, de mi parte, yo esperaría de verdad que tomara en serio el tema de la ética pública. La población está confiando en él tiene una enorme oportunidad de hacer un cambio y fuera en el tema de combate a la corrupción. En los últimos 10 años tuvimos un secretario de la transparencia en el gobierno que lo único que se dedicó fue precisamente a tapar la corrupción del gobierno para el que estaba trabajando. No vimos muchos avances, sí hubieron, por ejemplo, la aprobación de la ley del acceso a la información pública y todo lo que esto ha generado, esos expedientes en probidad, conocerlos, esa documentación a la que ahora podemos tener acceso. Considero que fue un avance importante, pero no nos podemos detener en eso. Este presidente puede liderar ese tema, que de verdad creo que es uno de los problemas que más le interesa resolver a los salvadoreños, porque el salvadoreño que no tiene empleo, que no tiene seguridad, culpa mucho a la corrupción de los funcionarios de esa situación. Entonces, lo mejor o lo que yo esperaría de él es precisamente que empiece a trabajar en el tema de transparentar la función de sus funcionarios. Naida. Gestión por resultados. Necesitamos empezar a gestionar políticas públicas por resultados específicos, precisos, directos, concretos, con indicadores, con responsables y con un enfoque de gobernanza. ¿Qué significa esto? Que los diferentes ministerios dejen de trabajar como islas y generen un mecanismo de coordinación contingencial que permita responder a lo que los problemas son. Es decir, los problemas son tan diversos y están tan interrelacionados entre sí que necesitan un abordaje integral. Este mecanismo de gobernanza permite un diálogo interministerial que genera coordinaciones y respuestas conjuntas. Esto cuesta mucho, ha costado muchísimo. Quisiera poner un ejemplo de una política pública que ha logrado saltar el valladar de 5 en 5 años. Este es el reto. Este quinquenio es el reto. En 2009 se empezaron a generar una serie de políticas sociales, paso de leche, paquete escolar, etc. Esto se logró condensar en una ley de desarrollo y protección social. Esta ley de desarrollo y protección social fue aprobada por la Asamblea Legislativa en 2014. Por obligación, es decir, por mandato de ley, estos programas deben de continuar. Entonces, lo que dice la ley es que se deben de generar los mecanismos de coordinación a efecto de responder desde esa perspectiva de protección social. Y la protección social lo que hace es generar mecanismos de equidad que permita a aquellas personas que no tienen acceso llegar a tenerlo. Educación, salud, vivienda, infraestructura, entre otras tantas. Perfectible, 1000 veces perfectible. Viene un reto fundamental con esto, ¿ves? Porque sería el segundo gobierno que asumiera el mandato de ley por primera vez, no un programa disperso desde la perspectiva de un ejecutivo, sino que por mandato de ley tal cual, que tuviera que dinamizar este tipo de políticas de protección social que necesitan este entramado y que definitivamente son llamadas a funcionar de manera diferente. Interesante, por ejemplo, la lógica desde el desarrollo local e interesante también el mecanismo de diálogo que están proponiendo las diferentes ministras ya anunciadas. Todas han coincidido que hay necesidad de coordinar y que hay necesidad de un diálogo permanente alrededor de esto. Interesante. Importante, porque en la medida que los ministerios logren coordinación, entonces de verdad vas a recuperar los territorios. Ya no puedes seguir enviando la tropa de soldados, el montón de cuerpos uniformados, si no entra el Ministerio de Educación, si no te entra el Ministerio de Economía a ver el tejido y recuperarlo, si no te entra el Ministerio de Salud a recuperarte la unidad de salud, el Ministerio de Educación a recuperar ese centro educativo.
si no entra la Secretaría de Cultura a generarle contenido al espacio público para que la gente regrese y tome su espacio y se haga dueño de él, para que no siga la delincuencia en los parques, en las plazas, sino que sea la población la que esté ahí. Pero eso requiere que, como bien dijo Naida, que dejen de estar trabajando como islas. Pero importante tener una hoja de ruta clara en la cual, independientemente quién gane en los próximos 5 años, se mantenga la política. A ver, Bessie, yo decía ayer esto de ruta clara y de visión de país y de trabajar a largo plazo, de que nuestros gobiernos siempre han sido gobiernos electoristas. Así es, ese es el problema, ese es el reto. Con un compromiso absoluto con su partido, que finalmente, digamos, dividen y terminan, digamos, cierto, trabajando para el partido y para el país. Muchas veces más para el partido que para el país. Si esto no se rompe ahora, volveremos a tener un gobierno de círculo vicioso, con planes a muy corto plazo, por eso es que los retos, más efectivistas que realmente solución de problemas. El reto y la expectativa que ha generado este nuevo gobierno tiene alta, ¿no? la regla que se le ha puesto, y debería de cumplir todas esas expectativas. Ahora también lo tuvo cuando llegó el FMLN, ¿eh? Correcto. También yo me recuerdo que era muy alta la expectativa. Y si valoras ambos gobiernos, te puedo decir, incluso personalmente así lo percibo, el gobierno de Mauricio Funes tuvo mayores avances que el de Salvador. Digamos que hay 2 quinquenios de elecciones aprendidas previos, ¿no? Un poco en este proceso de democratización. No somos un país democrático, vivimos en un país en proceso de democratización, que definitivamente el principal reto es ese, a instituciones sólidas que respondan a su mandato y no a partidos políticos. Eso entonces sí nos llevaría a transitar a una democracia. Ahorita estamos en un híbrido entre que todavía nos gusta la dictadura, el autoritarismo, y todavía coqueteamos con la democracia. Tenemos que realmente... A ver, ¿qué les pareció la cuenta que rindió el presidente de la República el día de ayer? Donde habla de que deja un país más seguro, un país mejor económicamente, un país más educado, un país con mejor salud. ¿Para quiénes? Esa es la pregunta. ¿Para quiénes, verdad? Porque la realidad allá afuera no tiene nada que ver con ese discurso de prosperidad que el presidente actual nos ofreció. Él fue un funcionario ausente durante estos 5 años. Eso quizás es la principal crítica, o quizás fue lo mejor que pudo haber hecho. Porque no vimos avances, hemos visto demasiada burocracia, obstáculos, y ahorita en estos últimos meses lo que hemos visto es que lo único que están haciendo es de resguardar los puestos de algunos de sus funcionarios más allegados. Estamos viendo nombramientos express, estamos viendo aumentos de salario, y lo cual habla de lo que ellos son, la verdad, que nunca les interesó el país y siempre estuvieron ahí por un interés personal. Yo creería, a ver, una de cal, una de arena, digamos, ¿verdad? En ese sentido, yo creería que, a ver, hay cosas que fueron acertadas y que deben de perfeccionarse y mejorarse. No hay totalmente negro o totalmente blanco. A ver, hay matices. ¿qué fue acertado para ti? Políticas sociales que, aunque no lograron tocar estructura, ¿verdad?, generaron un mecanismo diferente. Pasar incluso de programas sociales como una oferta programática desde el Ejecutivo a un diálogo con la Asamblea Legislativa para elevarlo a ley, como decíamos anteriormente, es un paso de gobernabilidad y de gobernanza dentro de la misma institucionalidad pública, y obliga a la institucionalidad pública a responder a este tipo de programas, que son los que demandan la población salvadoreña, ¿verdad? Creo que eso es importante, el tener con algunos, o el respaldo de algunos programas que pueden mejorar la calidad de vida es fundamental. Ahora vamos con el contraste, luces y sombras. ¿Qué pasa con los programas sociales? Si los programas sociales no son ni formulados ni implementados desde una lógica integral de protección social, con enfoque de derechos, con enfoque de género y con enfoque de inclusión y de ciclo de vida, entonces con lo que nos quedamos son con intervenciones que no resuelven el problema social como tal, es decir, rompen con su naturaleza. Esa es la lección. Esa es la lección, y que además debería de generarse todo un proceso de ejercicio contralor de la ciudadanía, a efecto de entonces generar los mecanismos de
elevarle la vara a quien entra para empezar a dialogar sobre este tipo de políticas. Políticas públicas implica diálogo. Yo creo que somos muchos en El Salvador, somos muchos de títulos, de estudios, de cosas que se dicen que se hacen. Lo que pasa es que pero cuando uno mira para atrás, no se hace nada. ¿Y al final qué? Es lo que te digo, cada 5 años haces otra vez el estudio, cada 5 años vuelves a empezar de nuevo de cero y no partís sobre lo que ya se hizo. Para mí, el informe del presidente, pues, porque lo estuve revisando, pues hablaba de una reducción de homicidios y la realidad es que su gobierno cierra con 22.944 homicidios, a contrario que el gobierno de Mauricio Funes, que cerró con 17.530. La tregua. Independiente pero de igual, pero para atrás también tú vas viendo no que este es el gobierno que ha aumentado en 4.000 a lo menos homicidios más que el resto. Correcto, entonces, y no podemos dejar de lado, yo insisto, el informe de Janet Aguilar, con la profundización del retroceso en el tema de los derechos humanos desde los cuerpos uniformados. Aquí tuvimos un director de la PNC que le dijo a los estudiantes que no les tiemble la mano y que no les interesen los derechos humanos. Y ahora este día los teníamos que ya le ponían la cereza al pastel con la aprobación de una ley de amnistía en la cual se prefería al victimario que a la víctima. Creo que el FMLN tiene mucho que reflexionar, principalmente bajarle 2 rayitas a la soberbia y finalmente tomarse un vaso con agua y tragarse los resultados electorales tanto de marzo 2018 como el febrero 2019 y entender de que si las cosas fuesen así como dice la dirección del FMLN, hubiesen ganado. Y esto no es un tema de falta de publicidad y este no es un tema de que la gente que recibió los programas sociales es una gente malagradecida. A ver, yo soy una persona segura, después de ver tanto gobierno, que los funcionarios se marean y pierden totalmente la noción como la de oficina la queda en el tercer nivel. Yo creo que debiera haber un sistema, digamos, donde el presidente de la República después de 2 años salga de vacaciones por 3 meses sin ningún privilegio, se transforme en un ciudadano común y vea lo que estando en la presidencia no ven. Porque no ven. Yo le hice un artículo. Y muchos funcionarios no ven. Pierde el feedback. Yo le hice un artículo a Salvador, fíjate, cuando salía Mauricio Funes, adiós Mauricio La Salvador, y los leía porque estaba queriendo redactar uno nuevo, y le decía, mira, yo nací en Soyapango, me eduqué en la San José número 2, en la calle, mis amigos me cuentan que están de rehenes, a las 6 de la tarde tienes que entrar con las luces apagadas, desde lo que se conocía el tanque Xantel, en Los Ángeles, para llegar a la San José 1, San José 2. Métanle eso. Se terminó su quinquenio y Soyapango no se recuperó. Mis amigos siguen entrando de la misma manera. Las circunstancias no cambiaron. Ok. Esto era el corte. Volvemos rápidamente. Elimina los parásitos con el nuevo Nitapax. Nitapax, el antiparasitario completo. Tú solo disfruta tus comidas, mientras Nitapax destruye los parásitos. Nitapax no daña tu estómago, ni deja mal sabor. Sigues tu día con normalidad y eliminas los parásitos con Nitapax. Te recomendamos desparasitarte con Nitapax 2 veces al año. Nitapax, el antiparasitario completo. Consulta a tu médico y lee cuidadosamente las indicaciones en el empaque. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. ¿Ha habido muchas mujeres en esta cama? ¿Aquí en la cama? Menos de las que crees. Él es Charlie Harper. Tío Charlie. ¿Ocupado, Jake? Ah, ¿volvió Chelsea? No, Jake. ¿Mía? No.
¿La desnudista casada, esa tal Betsy? ¿No es otra zorra, o sí? 2.5 Men, maratón, sábado, de 4 a 8 de la noche, por TCS Plus, canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Fondo Social para la Vivienda, líder en financiamiento habitacional. Puedes aplicar a uno de nuestros novedosos programas. ¡Continuamos! Buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarles, muy buenas noches. Vamos a iniciar con lo que dice el señor Ángelo. Podemos saber qué pasó en la Primera Guerra Mundial hace 100 años, pero no podemos saber qué pasó aquí hace 25 años. El país no va a superar el ciclo de violencia si no se reconoce las atrocidades de la guerra civil, es la afirmación. Dice Rafael Meléndez, los representantes de las víctimas de la UCA piden que se reconozca la autoría del crimen para perdonarlo, pero en España al coronel Montano lo quieren condenar a 150 años de prisión. ¿En verdad habrá perdón para los criminales? José Herrera dice, en un caserío a principios de los 80 que me vengan a decir que habían 5.000 personas en un lugar tan remoto de Morazón, por favor, dice el señor José Herrera. Reinaldo Palencia, la generación que venimos de la guerra no aceptamos que los crímenes de guerra queden en la impunidad. En mi caso, el fiscal García Alvarado era mi vecino y después de su asesinato, su familia tuvo que salir huyendo y este fue un crimen de izquierda, afirma. Dice el señor Eduardo Barahona, ¿vieron que los diputados están queriendo discutir, no sé por qué, quién debería ser él, la directora o director de la Policía Nacional Civil? Les consulta. El periodista Jorge Bertrán Luna dice, en la masacre del Mozote hay mucha tela que cortar. Es innegable que ocurrió, pero habría que investigar con más honestidad para conocer la verdad. Recuerdo que decían que solo la señora Rufina Amaya era sobreviviente. En el juicio han aparecido decenas, dice Jorge Bertrán Luna. Ronald Ramos, se analizan todo, desde las pandillas empezaron a ser un problema social, que fue lo que creció, seguridad privada, impuestos para disque combatir la delincuencia. Quien tuvo más recursos fueron los del FMLN. ¿Y qué hicieron? La delincuencia está peor que hace 10 años, afirma. Eva del Carmen Ramos dice, a mí me gustaría ver mujeres en Hacienda y en Justicia. Luis Fer Espinosa dice, exacto, muy acertado. No se tiene que basar la representación por cuotas, como lo está planteando el debate, me parece risible. El feminismo, como está llegando a plantear discursos en los que no se ve la capacidad de las mujeres, sino las cuotas que se deben cumplir en puestos, dice Luis Fer Espinosa. Emilio Monterrey dice, las expectativas del pueblo deben de ser un adecuado abastecimiento de medicamentos y de calidad, y además de recibir una atención de calidad por médicos capacitados y con sensibilidad. Esa actitud de Maquila de imponer cuotas de pacientes a los médicos es antiético. Jaime Carballo dice, lujo de invitado, felicidades. Desde su propia perspectiva y opinión, ¿piensan que el ya inmediato nuevo gobierno puede ser capaz de dar un alto total y realmente mejorar la vida de nuestro país, o al menos dejar bases sentadas, especialmente en la corrupción? Les pregunta. Y finalmente Edwin Segovia dice, los acuerdos de paz fueron un ejemplo a la comunidad internacional. Se suponía que la reconciliación y reparo a las víctimas quedó saldada entonces. Estamos sorprendidos con el ruido que ha causado este debate por la discusión de esa ley a estas alturas. Vamos al estudio para las respuestas de las invitadas. Ha dicho correctamente don Edwin Segura, los acuerdos de paz fueron un ejemplo, pero los acuerdos de paz fueron cimentados en saber la verdad. Esa ley de reconciliación que se inventaron en el 93 fue una respuesta al informe de la Comisión de la Verdad. De hecho, la Comisión de la Verdad... Pero yo les decía una cosa a usted antes de empezar el programa, un poco por mi vivencia. Yo me recuerdo que cuando se dio la posibilidad de terminar la guerra, nosotros decíamos por favor que la terminen, como, no importa cómo, pero que la terminen, porque sí, por seguir eso viendo tanto muerto en la calle. Por eso es que dejaron de reformar el artículo sobre la Corte de Cuentas de la República, claro, y podés elegirlo con 43 votos. Quedaron muchas cosas, pero lo más más importante era darle seguridades a ambos lados para que terminara la guerra, si no, no hubiera terminado nunca. Pero claro, hay también algunos elementos que se nos están escapando. El Foro Económico y Social.
El Foro Económico y Social era parte de los acuerdos de paz y claro, todos y todas queríamos que se nunca acabara. se- Nunca fue. Entonces queríamos que se acabara la guerra, pero también queríamos que cambiaran las condiciones estructurales, no solo del tema de la violencia y la pérdida y el dolor que provoca una guerra, que es profundo, sino también la transformación de ese caldo de cultivo que da pie también a una guerra. Entonces han pasado 27 años en donde han habido algunos pasitos, pero la estructura sigue sin tocarse. Y eso es fundamental a efecto de que quien asume el 1 de junio pueda atender entonces necesidades básicas, humanas y fundamentales como medicamentos, como calidez en el servicio. Alguien llega a solicitar un servicio público y encuentra a alguien mal encarado o mal encarada simplemente porque le pagan mal, porque no hay una relación adecuada dentro de una gestión pública, dentro de la institucionalidad pública, o porque tiene que hacer turnos, como dijo un amigo televidente, que es una maquila de atención de pacientes. O sea, no hay doctor o doctora que aguante este ritmo también. Entonces hay que humanizarnos, hay que humanizar la función pública y hay que humanizar también el proceso dentro de la población a efecto de generar estos diálogos de política pública, que es lo que no sucede. Entonces todo el mundo estamos enojados. Porque no recibo el servicio, porque el sindicato se pone en contra de mí, porque además dentro de las reivindicaciones sindicales tiene que ver el tema salarial, porque Hacienda no suelta el dinero, por todas estas condiciones. Necesitamos aprender gobernabilidad democrática y gobernanza sobre otro proceso de relacionarnos entre nosotros y nosotras. Desaprender. Zuley. Que esa nueva forma en que nos tenemos que relacionar entre salvadoreños debe de estar basado, considero, en la ley. Respetar, ser nosotros en primer lugar respetuosos de nuestras leyes, exigir su cumplimiento, en este caso a los funcionarios, a las autoridades, ya no resolver las cosas como se resolvían antes, aunque vemos todos los días en nuestro país casos de intolerancia, ¿verdad? Esa violencia que es innata a veces en nosotros, o creería yo que a veces nos corre por la sangre. Tenemos que empezar a tomar conciencia de que no es un gobierno, no es un funcionario quien va a venir a resolver esos problemas de raíz, sino que cada uno de nosotros es responsable de colaborar en que todo esto vaya cambiando. Y también considero que a partir del 1 de junio, con ese nuevo gobierno, también la ciudadanía, los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales también, que se van a tener que involucrar un poco más en estar fiscalizando y controlando la labor que esté haciendo este gobierno. No es un cheque en blanco, no le estamos dando el camino libre para que haga lo que quiera, sino que tenemos que estar conscientes de cuál es el rol de cada uno de nosotros. La ciudadanía. Tú decías una cosa bien importante, al principio tú decías, tenemos menos paciencia. Así es. Hoy tenemos menos paciencia. Y hay que construir ciudadanía. rápido. La ciudadanía no se limita a votar 3 y cada 5 años. La ciudadanía es estar pendiente, es cuestionar, es ver para dónde va y es señalar los errores. Y los gobernantes tienen que tener la sabiduría y quitarse la soberbia y escuchar las críticas, porque quien critica no es traidor, no es enemigo, no es un mal ciudadano, sino que es responsable de lo que está diciendo. Retroalimenta la política Así pública. es, exacto. Es lo que no entendemos. Nadie más idóneo para poder mejorar la política pública que quien recibe determinados servicios de la institucionalidad pública. Es importante escuchar a la población. El feedback, esta retroalimentación necesaria para que no sucedan los mareos de estos funcionarios públicos, pasa por eso. Pasa por no perder ese contacto directo con la población. Bajarse del despacho. Hay que bajarse del despacho. Sí, definitivamente. Hay que ponerse los zapatos de la gente. Y acordarse Yo creo que es lo más que importante. hay muchos funcionarios que han sido señalados en diferentes gobiernos. Recordar que cada persona que dañan, que pisan a la hora de subir, se los van a encontrar cuando vengan para abajo, porque esos puestos no son eternos. No, yo creo que hoy día el que está aceptando un cargo de gobierno entendería que sabe que va a ganar poco. Claro. Sí, lo cual, comparativamente. a ver, con yo lo que- tampoco lo veo mal. Es decir, No. poco en relación con el Sin escándalo, sobresueldo. el Claro. escándalo de salarios que también tienen funcionarios públicos porque vayan a resolver su vida. No, pero seguramente va a ganar menos. Son bajos O en sea, relación de si esa persona altamente capacitada ganaría Lo fuera en que ese pasa es tema. que nadie se quiere sentar a discutir de que cambiemos la ley Pero, de pero, salarios. pero, a ver, pero déjenme terminar. De manera seria. No, déjenme terminar. Pero va a ganar seguramente de las nombradas. Yo creería que algunas van a ganar menos de lo que estaban ganando donde Afuera. ya estaban. 1, 2,
Hoy día la observación pública y la necesidad obligatoria de transparencia hace mucho más difíciles las cosas. Las redes sociales. Y meterse hoy día a un puesto público no es como antes, que todo además la ley ha cambiado. Ahora soy responsable de 10 años. Que sea por vocación. Estoy de acuerdo. Es como manejar, puedes terminar en el hospital, en la cárcel, digamos, o muerto. Muchas gracias. Un placer haber compartido contigo y un saludo para los y las amigas que nos estuvieron viendo. Gusto tenerte aquí. Un placer verte, cariño. Anda muy guapa, además. No puedo decir eso porque es muy machista. Al contrario, feminista. Muchas gracias, Nacho. Un gusto, Zulú, un gusto, Bessie. Un gusto tenerte acá. Y diputadas, por favor, Ley de Amnistía es una tremenda deuda de verdad que tenemos aquí. Vamos a ver qué pasa. Zulen, muchísimas gracias por estar esta noche. Sí, gracias, Nacho, por la invitación, y la verdad es que es una experiencia muy agradable compartir con personas que no siempre vamos a pensar igual. Eso es lo importante. Y eso es uno de los frutos que nos dejaron los acuerdos de paz, poder expresarnos libremente, y no lo quiero perder nunca. Muy bien. Gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Mañana vamos a conocer el informe de FUSADES de coyuntura de este último trimestre para ver cómo le va a quedar la parte financiera y económica al próximo gobierno. Que pasen buenas noches, nos vemos mañana.